hay ciertas ideas que históricamente hemos tenido como iglesia que siguen afectando la manera en que pensamos, y a veces estas ideas nos roban de la seguridad de la salvación. Y una de estas ideas es que la última generación, la generación que esté viva cuando Cristo Jesús venga, tiene que ser una generación perfecta. Es decir, tiene que vivir sin pecado perfectamente, vivir perfectamente sin un intercesor durante el tiempo de prueba, la gran crisis que enfrentaremos antes de que Cristo Jesús venga. Y porque esa perfección va a vindicar el carácter de Dios. ¿Están captando el cuadro? Yo pregunto, ¿los verdaderos hijos de Dios van a ganar la victoria completa y total sobre el pecado antes de que Jesús venga? Y usted dice, pastor, eso es imposible. Entonces usted está diciendo, para Dios casi todas las cosas son posibles. ¿Ustedes no creen que con el poder de Dios se puede vencer todo pecado en la vida? La Biblia lo enseña. El que puede preservarnos sin caída, dice en Judas 24 y 25. Así que cuando yo veo mis imperfecciones, cuando otras personas ven sus imperfecciones, nos preocupamos y decimos, ¿cómo es posible que yo esté listo para encontrarme con Cristo Jesús? Y miren, estas ideas vienen de algunos de los pioneros de nuestra iglesia. Por ejemplo, Waggoner publicó en el año 1897 lo siguiente. Él dijo, Dios le ha dejado la vindicación de su carácter a sus hijos. Él ha, en cierta manera, dice él, arriesgado su carácter con los hombres. Y luego dice más adelante, en 1898, dijo, en los hombres, Dios ve el trabajo que él ha diseñado para hacer en los hombres, en los hijos de Dios en la última generación. Y él está dispuesto que ellos sean conocidos en todas partes como la evidencia de su poder salvador. Él está dispuesto a ser juzgado por estos resultados, los resultados del carácter del pueblo de Dios, y pone su propio sello sobre ellos. Sus mandamientos son conocidos a ellos como la vida eterna, y Cristo mora en ellos de tal manera que tienen la fe de Jesús. Entonces dice Waggoner, Dios dice, de acuerdo a Waggoner, que la última generación son sus representantes perfectos. Entonces, de acuerdo a Waggoner, Dios ha encargado a los hombres, a la última generación de cristianos, de adventistas del séptimo día, que ellos defiendan y prueban, den una evidencia irrefutable del carácter de él. Dice, Waggoner dijo más adelante, antes de que el fin venga y al tiempo de la venida de Cristo Jesús, debe haber un pueblo en la tierra que no es necesariamente grande en proporción con el número de habitantes de la tierra, pero lo suficientemente grande para ser conocido en toda la tierra, en quien toda la plenitud de Dios se manifestará, así como se manifestó en Jesús de Nazaret. Dios demostrará al mundo lo que él hizo con Jesús de Nazaret, que también lo puede hacer con cualquier persona que se entregue a él. Así que, de acuerdo a Waggoner, debemos tener la plenitud de Dios así como se manifestó en Cristo Jesús. Y no solamente esto, sino que Dios está tratando de probar su carácter, de que Él es fiel y que Él ha dicho la verdad y que es poderoso y que es un Dios salvador, al demostrar que hizo lo mismo en Jesús, lo va a hacer en nosotros. Dice Waggoner, dijo en 1901, antes de que termine el tiempo de prueba, habrá un pueblo tan completo en Dios que a pesar de su carne pecaminosa, vivirán vidas sin pecado. Ellos vivirán vidas sin pecado en carne mortal, porque aquel que ha demostrado que tiene poder sobre toda la carne vive en ellos. Así que Waggoner está hablando aquí de una última generación perfecta completamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía antes, la persona que dice, no, yo no puedo vencer el pecado porque la carne es débil, está diciendo que su carne es más poderosa que Dios. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía. Voy a leerles una cita y entonces vamos a concluir con cómo podemos desarrollar esta clase de carácter.
En el Conflicto de los Siglos, página 607, dice la sierva del Señor. Ahora, ¿cuándo? Y eso lo estaba escribiendo en 1888. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuándo es que debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo? Ahora. Y ahora escuchen esto. Cristo, nuestro Salvador, no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Jesús no cedió a la tentación ni siquiera en qué, ni en pensamiento. Y ahora dice ella, Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen la conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en pensamiento. Dice, eso es imposible, pastor. Más adelante, en los años 40 y en los años 50, un teólogo adventista llamado M.L.C.S. Andreasen también compartió ideas similares. Y él dijo en un libro que se llama El Servicio del Santuario, que la última demostración de lo que el Evangelio puede hacer en y por la humanidad todavía está en el futuro. Cristo mostró el camino al tomar un cuerpo humano, pero los hombres deben de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo lo puede hacer en cada ser humano que se somete a Él. El mundo está esperando esta demostración y cuando esta demostración se haya cumplido, entonces vendrá el fin. Y más adelante, en el mismo libro, página 310, el libro se llama El Santuario, el Servicio del Santuario. Andreasen dice que Dios ha reservado su más grande demostración, la más grande demostración de su poder para la última generación. Así que tenemos estas ideas. Por ejemplo, también dice M.L.C. Andreasen, la exhibición suprema ha sido reservada hasta la prueba final. El santuario en el cielo se cierra. Los santos claman a Dios día y noche por liberación, pero Él parece no escucharlo. Los escogidos de Dios pasan a través de su propio Getsemaní. Aparentemente ellos deben de luchar solos. Ellos deben de vivir en la vista de un Dios santo sin un intercesor. Así que estas ideas de Waggoner y de Andreasen han creado esta idea de que debemos de ser perfectos antes de que Cristo venga, vivir una vida sin pecado completamente, porque debemos de mostrar ante el mundo que lo que Dios hizo con Cristo, Dios también lo puede hacer con nosotros. Y si no lo podemos demostrar, Dios no lo puede demostrar, entonces su carácter está en peligro, en entredicho. ¿Ustedes no creen que todos nuestros pensamientos pueden estar cautivos a Cristo? Y usted, pero pastor, ¿cómo se hace? Compartí el secreto esta mañana. En Hebreos 12 está. Echando a un lado el peso del pecado. Eso quiere decir las novelas que vemos. Y las películas que vemos. Y la música que oímos. Tenemos que echar a un lado, ¿qué cosa? El peso que nos agobia, el peso del pecado. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer? No solo abstenernos de todo lo que pude en la mente, sino que tenemos ahora que enfocarnos en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús se deleitaría sentándose a escuchar palabras profanas, a ver hombres durmiendo con las esposas de otros?
violencia, crimen, odio, espiritismo. ¿Ustedes creen que Jesús se sentaría ahí para ver eso? Pues si Jesús no, ¿por qué nosotros? Porque la carne es débil. Ese siempre es el argumento. Tenemos una naturaleza pecaminosa que va a pecar hasta que Jesús venga. Un espíritu de derrota. En vez de saber que en el día de expiación hay que vencer el pecado, porque Cristo no va a borrar nada allá que no esté borrado aquí, por el poder del Espíritu Santo. Bueno, el pecado, en la Biblia, el pecado como parte de una naturaleza corrupta. Por ejemplo, Salmo 51:5 dice, yo soy malo de nacimiento. Y Salmo 58:3 dice que los malos se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Jeremías 13:23 dice que nosotros no podemos hacer el bien porque así como el etíope no puede cambiar su piel o el leopardo sus manchas, nuestra naturaleza está corrupta. Efesios 2:3 dice que somos por naturaleza hijos de ira. Es decir, la naturaleza, la raíz de nuestro ser está corrupta. Y de eso salen cosas que están mal. Así que el pecado puede ser tomado desde el punto de vista de esa corrupción natural que tenemos. Pero también podemos tomar pecados referirse a pecados como acciones u omisiones. Ahora estamos hablando no solamente de la raíz, sino estamos hablando ya del tallo y de los frutos. Sí, la Biblia dice que el pecado es infringir la ley, ¿verdad? El que desobedece la ley de Dios comete pecado, ¿verdad? Pero también la Biblia dice algo muy interesante. Y esto que dice la Biblia es, en Romanos 14:23, es que todo el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, pero si todo el que hace algo que no proviene de fe, es pecado. Es decir, si lo que yo hago no proviene de fe, es pecado. Aunque los demás lo ven como algo bueno, es pecado. Entonces, Elena de White y la Biblia también dice, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, el pecado tiene que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con las acciones que hago, tiene que ver con los motivos que tengo cuando hago esas acciones y tiene que también ver con las cosas que dejo de hacer. Termino leyendo un versículo. ¿Entiende lo que debemos estar haciendo en el día de expiación mientras Jesús está haciendo su obra allá? Hay un texto que es uno de mis favoritos en la Biblia, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Qué pasa cuando miramos como en un espejo la gloria del Señor? ¿A dónde miramos la gloria del Señor? En este libro. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Mejor en el griego es un tiempo progresivo. Estamos siendo transformados. ¿Saben cuál es esa palabra transformado? La palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Es cuando un gusano se convierte en mariposa. ¡Wow! ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada, es una nueva creación. Todos nosotros somos gusanos, me perdonan. Y Dios quiere hacernos lindas mariposas, por así decirlo, por el proceso de metamorfosis. ¿Y cómo sucede? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. No pasa de la noche a la mañana, es un proceso. Somos transformados o estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso la hermana White dice que cuando Cristo venga, su pueblo reflejará perfectamente su carácter. Si yo no hago nada malo, si me callo, no tengo reacciones, no hago nada malo, tampoco es suficiente. Porque lo que Dios requiere de mí es que yo haga todo lo bueno que yo podría haber hecho. ¿Y quién puede vivir una vida perfecta así?
¿Quién tiene una naturaleza que no contamine sus mismas acciones? Miren, nuestro arrepentimiento, nuestras buenas obras, las alabanzas que hacemos, todo lo que hacemos tiene algo mezclado de egoísmo, algo mezclado de orgullo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Algo está, todo lo que hacemos pasa a través de lo que somos y está manchado, está afectado. Pero por si eso no fuera suficiente, por eso la Biblia dice que aún nuestras buenas acciones son como trapos de ¿qué? Nuestras justicias pueden ser como trapos de inmundicia. Ahora, por otro lado, puede ser que nosotros digamos, yo te hago buenas cosas, pero hago todo lo que hago, lo hago con perfecta fe. Si no lo hago con perfecta fe, entonces es pecado. Y la otra pregunta es, ¿hago todo lo que podría haber hecho sostenido por la gracia de Dios? A veces no hago todo lo que podría haber hecho sostenido por la gracia de Dios. Es decir, cuando entendemos la naturaleza del pecado en esta dimensión amplia, nadie puede ser perfecto hasta que Cristo Jesús venga y transforme nuestro ser. Por eso debemos dedicar esa hora al día a contemplar la vida de Jesús. Y el Espíritu de Profecía dice que si hacemos eso, fluirá de la cruz el poder para que podamos vencer el pecado. No por nuestros esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Esa es la experiencia que ustedes quieren tener, mis hermanos y hermanas. Cuando salgamos de aquí, no salgamos a hacer lo mismo que siempre hacemos. Por la gracia de Dios vamos a cambiar nuestras prioridades, nuestro estilo de vida. No por salvarnos, no porque, bueno, yo voy a portarme bien para que el Señor me reciba. No. El Señor nos recibe como pecadores. Pero si nos entristecemos del pecado, nos arrepentimos y lo confesamos y confiamos en Jesús, el Señor Jesucristo no solo nos va a perdonar, sino que el Señor Jesucristo nos va a transformar. Y la fe se va a demostrar en fidelidad y lealtad, aún estando dispuestos de morir por ser leales a nuestro querido Jesús.